Buenas, comenzamos con este nuevo problema sobre medidas de tendencia central. Bien, el enunciado nos dice, en una muestra de 15 observaciones, vamos a ir apuntando los datos que nos van facilitando. Bien, en una muestra de 15 observaciones vamos a poner que n es igual a 15. Se obtiene una media aritmética de 24. Bien, tenemos que la media aritmética es de 24. Luego dice, la suma de cuadrados de las desviaciones de los valores con respecto a la media es de 300. Es decir, que el sumatorio de las desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media elevado al cuadrado, la suma de cuadrados, es de 300. Bien. Y nos realizan la siguiente cuestión. Nos preguntan, ¿cuál es la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto al valor de 35? Bien, en este caso nos están diciendo que el valor de 35 lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? 35 es un valor sobre el que queremos calcular la desviación de los valores de la variable, ¿no? Pero si nos fijamos, 35 es el resultado de la suma entre la media aritmética más una cantidad, ¿vale? Más una cantidad que le hemos añadido a la media aritmética. Hemos visto aquí que la media aritmética era de 24, por lo tanto, si ahora queremos saber la suma de cuadrados de las desviaciones con respecto al valor 35, pues vemos claramente que el valor de A será la diferencia entre 35 menos la media. Por tanto, sería de 35 menos 24. Bien, y esa diferencia es de 11. Bien, por tanto el valor de A sería en este caso de 11. Bueno, ¿cómo vamos a plantear este problema? Pues lo vamos a plantear de la siguiente manera. Supongamos que esta cantidad 35 la resumimos en un valor que vamos a denominar como C mayúscula. Bien, esta cantidad 35 la vamos a denominar C mayúscula. Por tanto, lo que me están pidiendo, ¿qué es? Me están pidiendo el sumatorio de la diferencia de x con respecto a C mayúscula elevado al cuadrado. Me están pidiendo ese valor. ¿Cuánto vale eso? Bueno, si esta operación que tenemos aquí la desglosamos, pues tenemos que esto sería igual a x menos, vamos a poner aquí otro paréntesis, C. Y C hemos puesto aquí que es la suma de la media más A, que hemos dicho que tomaba el valor de 11, ¿no? Bueno, pues ponemos aquí en vez de C, vamos a poner la media más A, todo eso elevado al cuadrado. Bien, como vemos, si cambiamos la distribución de este paréntesis, pues nos quedaría lo siguiente. Esto sería igual, lo podríamos poner también a x menos la media, cerrar un paréntesis aquí, menos a, ¿vale? Aquí recordemos que como hay un menos delante de este paréntesis, la media y a pues cambian de signo. Cerramos el segundo paréntesis, bien, elevado al cuadrado. Bien, bueno, una vez que ya tenemos la nueva distribución de lo que estaba dentro del paréntesis, como aquí tenemos dentro del paréntesis principal una diferencia, pues si elevamos todo esto que está aquí dentro al cuadrado, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos
el cuadrado del primero, bien, que tendríamos el sumatorio, ponemos aquí un corchete, el cuadrado del primero, de esta diferencia de x menos la media elevado al cuadrado, más el cuadrado del segundo, menos 2 por el primero por el segundo, ¿no? Bien, y con eso cerramos ese corchete. Si nos fijamos aquí, como esto es una suma, tenemos aquí sumas y restas, este sumatorio lo podemos también pues desglosar en varios, ¿no? O sea que nos quedaría un sumatorio que sería el sumatorio de x menos la media elevado al cuadrado, luego tendríamos más el sumatorio, cerramos aquí el paréntesis, más el sumatorio de a al cuadrado, menos 2 por a por el sumatorio de x menos la media. Bien, bueno, aquí si recordamos, una de las propiedades de la media era que la suma de las puntuaciones diferenciales con respecto a la media de una serie de puntuaciones es siempre 0. Por tanto, tenemos aquí que la suma de las puntuaciones diferenciales siempre es 0. Entonces, si esto es 0, pues toda esta parte de aquí, de esta ecuación, se vuelve 0, ¿no? Por tanto, aquí lo que nos queda es lo siguiente. Nos quedaría que esto sería igual al sumatorio de x menos la media al cuadrado más el sumatorio de a al cuadrado. Como a es un valor constante, que antes hemos visto que valía 11, este sumatorio lo podemos expresar como n por a al cuadrado. Bien, por tanto, con esta expresión, si sustituimos con los datos que nos da el problema, pues ya podemos responder a la pregunta. El sumatorio de x menos la media al cuadrado es de 300 más n, que es el número de sujetos que hay en la muestra, que son 15, multiplicado por a al cuadrado. A habíamos dicho que es 11, por tanto sería por 11 al cuadrado. Si hacemos esa operación, tenemos que el resultado es de 2115. Bien, pues con esto ya responderíamos a la pregunta que nos da el problema. Es decir, ¿cuál es la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto al valor de 35? Pues sería en este caso de 2115. Bien, aquí pues concluir que la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a cualquier valor diferente de la media siempre será mayor que la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media, ¿vale? Es decir, que si nosotros aquí en vez de utilizar el valor de 35 hubiésemos utilizado cualquier otro distinto a 24, siempre el resultado de esta operación será mayor que 300, que es la suma de cuadrados de las desviaciones con respecto a la media de 24. Bien, eso si se fijan es lógico, porque cuando es un valor diferente a la media, la expresión que tenemos que calcular sería esta de aquí, ¿no? Sería esta de aquí abajo que hemos obtenido. Y si se fijan aquí, pues esto es la suma de cuadrados de desviaciones con respecto a la media, que es esta primera parte o este primer sumando, y más una cantidad. Por lo tanto, siempre será más grande que la suma de cuadrados con respecto a la media. Bien, porque a esa cantidad con respecto a la media le añadimos pues el producto de n por a al cuadrado. Por tanto, nunca
una cantidad distinta a la media, va a dar una suma de cuadrados de desviaciones mayor que la que se obtiene con la media. Bien, en este ejemplo la que se obtiene con la media es de 300 y la que hemos obtenido con el valor de 35 es de 2115. Bueno, pues con esto damos por concluido este vídeo. Hasta la próxima.